Vamos a dar comienzo a la segunda disertación. Va a estar a cargo de María Emilia Panceta. Ella es licenciada en Química, doctora en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja como investigadora del CONICET y su charla va a ser sobre caracterización del fenómeno de persistencia en el patógeno humano Clamidia trachomatis. Así que le damos la bienvenida a María Emilia. Cuando quieras podés empezar con tu presentación. Ahí está. Muchas gracias, Agustina. Bueno, les voy a contar sobre el trabajo de mi tesis doctoral, que lo hice en el CBC, en la Facultad de Ciencias Químicas, bajo la dirección de Alex Saca, y es, como dijo Agustina, la caracterización de la persistencia de Clamidia trachomatis. Clamidia es una bacteria gram negativa y es un patógeno ubicuo, ya que puede infectar una gran diversidad de hospedadores, entre ellos, por ejemplo, felinos, aves, roedores, rumiantes, marsupiales y también a los humanos. Las que principalmente infectan a los humanos son Clamidia trachomatis, Clamidia pneumoniae y Clamidia psittaci. Clamidia trachomatis es causante de infecciones oculogenitales que afectan a millones de personas a nivel mundial. Clamidia pneumoniae es responsable de neumonía atípica adquirida en la comunidad, y Clamidia psittaci puede causar la cisticercosis, que es una enfermedad zoonótica, que puede ser fatal. La de mayor impacto clínico es Clamidia trachomatis, que se subdivide en dos biovariedades, la biovariedad trachoma y la biovariedad LGB. Dentro de la biovariedad trachoma tenemos a las serovariedades AC, causantes de infecciones oculares, y las serovariedades DAK, causantes de infecciones genitales. Y por otro lado, la segunda biovariedad LGB comprende las serovariedades L1 o L3, más invasivas, causantes de linfogranuloma venéreo. Dentro de variedades son causantes del tracoma, que es una queratoconjuntivitis crónica, que representa la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo, con casi 2 millones de personas que han perdido total o parcialmente la visión. Es endémico en 37 países y representa de 3.000 a 8.000 millones de dólares por año. Las serovariedades DAK de Clamidia trachomatis causan enfermedades de transmisión sexual y también pueden causar infecciones en los recién nacidos, como la oftalmia del neonato o la neumonía. Después tenemos las serovariedades L1 L3, como les dije recién, causantes del linfogranuloma venéreo, y Clamidia trachomatis representa la causa más frecuente de ITS bacterianas a nivel global, con más de 130 millones de casos nuevos por año, con una incidencia de 38 cada 1.000 mujeres y 33 cada 1.000 hombres, que es mayor en la población joven, y tiene una alta tasa de pacientes asintomáticos. Hasta un 70-90% de las mujeres infectadas por clamidia son asintomáticas, y puede llevar a complicaciones serias, como los embarazos ectópicos o la infertilidad irreversible. Este patógeno es un patógeno intracelular obligado. Su ciclo de desarrollo comienza cuando la forma infectiva de la bacteria, el cuerpo elemental, o EB por las siglas en inglés, ingresa a la célula hospedadora, se localiza dentro de una vacuola que conocemos como inclusión, y transiciona a la forma replicativa que se denomina cuerpo reticular o RB. Los cuerpos reticulares se dividen dentro de la inclusión a medida que el ciclo progresa, y en etapas tardías transicionan nuevamente a cuerpos elementales que van a ser liberados hacia el exterior celular para seguir infectando otras células, ya sea por lisis de la célula o por extrusión de la inclusión completa. Bajo condiciones de estrés, por ejemplo, ante el interferón gamma, los betalactámicos, la deprivación de ciertos nutrientes, la falta de hierro, por ejemplo, clamidia entra a un estado viable, pero no cultivable, que se conoce como persistencia, y se define como una interrupción reversible en el ciclo celular productivo. Esto quiere decir que si los estresores desaparecen, clamidia es capaz de retomar su ciclo replicativo. Y este estado está caracterizado por la presencia de cuerpos reticulares de mayor tamaño e irregulares que se conocen como cuerpos aberrantes. Existen, como les dije recién, muchos inductores de la persistencia, pero los más descriptos hasta el momento son
los betalactámicos, que son antibióticos ampliamente prescriptos, y el interferón gamma, que es una citoquina importante en la respuesta contra este patógeno. La penicilina actúa inhibiendo el crosslinking del peptidoglicano y de esta manera causa un estrés sobre la membrana de la bacteria, y en este estado de persistencia inducida por penicilina se ha reportado un aumento de los genes relacionados con la respuesta al estrés y una disminución de transcriptos relacionados con la diferenciación a cuerpos elementales. Por otra parte, en la persistencia inducida por interferón gamma, el interferón gamma activa la enzima indolamino dioxigenasa, que transforma el triptófano en quinurenina y de esta manera depleta a la célula del triptófano, que es un aminoácido esencial, ya que clamidia es ausótrofa para triptófano. Entonces causa un estrés nutricional y clamidia entra a la persistencia. En este caso se ha reportado un aumento tanto a nivel transcripcional como traduccional de respuesta al estrés y de biosíntesis de triptófano. Y por otro lado, una disminución en la diferenciación a cuerpos elementales, un freno en la división celular y una disminución de las proteínas que tienen alto contenido de triptófano. En un primer estudio de hace poquito tiempo se reportaron 3 genes involucrados en esta persistencia, la triptófano sintasa, que está presente en las cepas genitales, y les permitiría utilizar el indol de la microbiota para generar triptófano y contrarrestar los efectos del interferón, y también una oxidorreductasa y un transportador de aminoácidos. Bueno, si bien la persistencia se describió por primera vez en cultivo celular en 1961, existen evidencias de que este fenómeno tiene implicancias in vivo. Se han observado estos cuerpos aberrantes, que están señalados aquí en amarillo, en distintas muestras, tanto de humanos como de ratones o de cerdos infectados. Además, se ha obtenido material genético, tanto ARN como ADN, proveniente de las bacterias en distintas muestras. Además, pacientes que sufren infecciones oculares agudas siendo niños pueden desarrollar tracoma décadas después, cuando ya no están en las áreas endémicas. También en los años 70 se trataba a los pacientes con penicilina y desarrollaban uretritis o cervicitis postgonocóxica. Esto se explica considerando que los pacientes estaban coinfectados por Neisseria gonorrea y clamidia, y una vez que el antibiótico lograba eliminar la infección por Neisseria, tenían la uretritis postgonocóxica por clamidia. Además, se cree que el sistema inmune es importante en la inducción de este estado persistente, ya que cuando se trata a ratones infectados con cortisona, deprimiendo el sistema inmune, hay una reactivación de la infección. Y por último, estudios de secuenciamiento de genoma completo han demostrado que una misma cepa puede ser aislada en una paciente durante 5 años. Es decir, para resumir un poco lo que les conté, desde el punto de vista clínico, las infecciones por clamidia son asintomáticas o mínimamente sintomáticas, es por ello que las personas no buscan un tratamiento, y esto, sumado a una respuesta inmune ineficaz, lleva a infecciones duraderas y persistentes durante tiempo en el cual continúa el contagio, y finalmente pueden aparecer síntomas o secuelas de manera tardía, que pueden ser graves, como la enfermedad inflamatoria pélvica, la infertilidad irreversible o los embarazos ectópicos, que pueden dar lugar a abortos. Estas características clínicas hacen la importancia de estudiar este fenómeno a nivel molecular, que fue el objetivo general de mi tesis, caracterizar el fenómeno de persistencia en Clamidia trachomatis utilizando un enfoque genómico. Y como objetivos específicos fueron identificar y caracterizar los genes involucrados en la regulación o modulación de la persistencia inducida por interferón gamma y penicilina, y también evaluar cuáles son las consecuencias de la anulación de estos genes relevantes para la persistencia in vitro en un modelo murino de infección intravaginal. Entonces nuestra hipótesis de trabajo es que ante un estrés, clamidia es capaz de censar las condiciones adversas, entrar al estado persistente, sobrevivir, y una vez que ese estrés es removido, censar nuevamente las condiciones que ahora son favorables y salir de la persistencia para volver a su ciclo replicativo. Entonces utilizamos modelos en cultivo celular, en células HeLa, en el caso del interferón gamma pretratadas durante 24 horas antes de la infección con Clamidia trachomatis.
Vimos en este modelo, aquí por ejemplo en células infectadas a las 24 horas posinfección, que el tamaño de la inclusión es menor en las células tratadas con interferón gamma que en las no tratadas, lo que está graficado aquí. Y también por microscopía electrónica vemos un aumento en el tamaño de los cuerpos reticulares en el tratamiento con el interferón gamma. Con respecto a que es un estado viable pero no cultivable, vemos tanto a las 24 horas de tratamiento como a las 48 una reducción muy significativa en la generación de progenie infecciosa en las infecciones tratadas con interferón. La progenie infecciosa se mide en unidades formadoras de inclusión por mililitro. Además, con respecto al estado, a que es un estado reversible, si nosotros removemos el interferón gamma y agregamos triptófano y permitimos la recuperación durante 24 horas más, observamos que hay un aumento en el tamaño de las inclusiones y también hay un aumento en la recuperación de la progenie generada. Por otra parte, este es el modelo de inducción de persistencia por penicilina, es muy similar, solo que la penicilina se agrega al momento de la infección. En este caso, por microscopía vemos en las células tratadas con penicilina una aparición muy evidente de cuerpos aberrantes, en este caso se ven 5 cuerpos aberrantes por inclusión. También vemos tanto a las 24 como a las 48 horas una reducción en la generación de progenie infecciosa, bien marcada, y vemos que este estado es reversible, ya que cuando quitamos la penicilina y permitimos la recuperación, hay un aumento en la generación de progenie infecciosa. Entonces, utilizando ese modelo descripto, llevamos a cabo un screening de mutantes obtenidas por mutagénesis química, que era la única herramienta disponible para clamidia en ese momento. Utilizamos etilnitrosurea y etilmetanosulfonato para obtenerlas. Luego caracterizamos esas mutantes para poder identificar genes involucrados en la persistencia. Siempre incluimos un control sin tratamiento y evaluamos la generación de progenie infecciosa para no considerar mutantes que tuvieran per se problemas de crecimiento. Entonces, en el screening consideramos que una mutante es defectiva en la recuperación si tiene menores niveles de progenie infecciosa en la condición en donde se permite la recuperación comparado a la cepa salvaje. Y lo mismo en el caso de la penicilina. Bueno, estas son imágenes representativas de inmunofluorescencia en cada una de las condiciones de las cepas que resultaron del screening. Encontramos 8 cepas que fueron defectivas para la recuperación de la persistencia inducida por interferón gamma, 3 de las cuales también tuvieron un defecto en la recuperación de la persistencia inducida por penicilina. Varias de estas mutantes presentaban mutaciones en una familia de genes única de clamidia que se conoce como PMPs o proteínas polimórficas de membrana. No les voy a hablar mucho de estas en particular, sino que les voy a contar la historia de la mutante M275. Esta mutante presentaba un defecto solo en la recuperación de la persistencia inducida por interferón gamma, pero no por penicilina. Aquí podemos ver en imágenes de inmunofluorescencia en las distintas condiciones que en el caso de la recuperación de la persistencia inducida por interferón, las inclusiones de la mutante son más pequeñas comparadas a la cepa salvaje, como se ve aquí en el gráfico. Además, si bien bajo condiciones sin tratamiento no presentaba problemas de crecimiento, y tampoco en la persistencia inducida por penicilina, analizada a distintos tiempos de recuperación, sí vemos un marcado descenso en la recuperación de progenie infecciosa en el caso de la mutante comparada con su cepa parental a distintos tiempos de recuperación de la persistencia inducida por interferón gamma. Además, en esta condición, por microscopía electrónica vemos una reducción significativa en la cantidad de cuerpos elementales. Los cuerpos elementales se ven como puntitos negros por microscopía electrónica y vemos que son muchos menos en la mutante comparado a la cepa salvaje. Y además vemos una menor tasa de cuerpos elementales con respecto a cuerpos reticulares, que son estos más grandes y menos electrodensos. Y esto quiere decir que hay un freno en esa transición que se debe dar en las etapas tardías del ciclo para que se generen cuerpos infecciosos.
Cuando analizamos el secuenciamiento de genoma completo de esta cepa, vemos que presenta 4 mutaciones de interés en estos genes que están indicados aquí. Mediante la obtención de recombinantes, coinfectando células con las mutantes y cepas wild type, y el análisis de esas recombinantes, relacionamos el defecto en persistencia a BioF o PTR. BioF codifica un gen involucrado en la síntesis de la biotina, y PTR es una proteasa putativa. PTR presenta un péptido señal del sistema de secreción tipo 2 y distintos dominios de la familia de peptidasas M16. Considerando que PTR poseía una mutación sin sentido, hipotetizamos que esta mutación podía ser responsable del fenotipo que estábamos observando y obtuvimos anticuerpos contra un péptido que se localiza aquí antes del codón stop que está presente en la cepa M275. Con esos anticuerpos vimos por microscopía de fluorescencia que PTR no se expresa en M275 y sí lo hace en las inclusiones de la cepa salvaje. Luego, para seguir estudiando el rol de PTR en persistencia, decidimos obtener una mutante nula que solo tuviera la mutación en PTR. Para eso utilizamos el sistema Targetron, que permite la inactivación mediante la inserción de un intrón tipo 2. Y con los anticuerpos que obtuvimos podemos ver que en la mutante obtenida no se expresa PTR. Luego transformamos tanto la cepa wild type como la cepa knockout para PTR con un plásmido que permitía la expresión constitutiva de PTR unida al epítope FLAG. Aquí podemos ver, tanto con los anticuerpos anti-PTR como con los anticuerpos anti-FLAG, la expresión de PTR en estas cepas, aquí por microscopía de fluorescencia y por Western blot. Ninguna de estas cepas presentó problemas de crecimiento en la condición sin tratamiento. Y en el caso de la recuperación del estrés inducido por penicilina, la cepa knockout reproduce el fenotipo de M275, no tiene problemas de recuperación, y las dos cepas transformadas no son afectadas por la penicilina, ya que el plásmido les confiere resistencia a este antibiótico. Mientras tanto, la cepa nula para PTR reprodujo el defecto de recuperación frente al interferón gamma que habíamos observado en M275, y la cepa complementada logra recuperar ese defecto en la generación de progenie infecciosa. También por microscopía electrónica vemos una menor cantidad absoluta de cuerpos elementales en la cepa knockout, y esto es recuperado en la cepa complementada, lo que está graficado aquí. Y también vemos una menor tasa de cuerpos elementales con respecto a cuerpos reticulares. Es decir, que aquí nos está dando la transición final a cuerpos elementales infecciosos. Para determinar si la disminución en esta generación de cuerpos elementales se debió a una falla en la replicación, medimos la acumulación de genomas mediante PCR cuantitativa en tiempo real. Aquí vemos que la cepa knockout de PTR en naranja presenta una menor tasa de replicación durante la recuperación, que es a partir de las 24 horas, en donde quitamos el interferón gamma, comparado con la cepa salvaje en rojo, y la cepa complementada presenta una tasa similar a la cepa control, que vemos en verde y en rojo respectivamente. Además observamos por microscopía de fluorescencia que PTR se expresa a lo largo del ciclo, que dura 48 horas aproximadamente en células GILA para el serovar L2, y también se expresa durante el tratamiento con interferón gamma. Además, la localización de esta proteína nos sugería que podía ser secretada, porque la detectábamos por inmunofluorescencia tanto colocalizando con bacterias marcadas en rojo aquí, ya que expresan la proteína fluorescente en cherry, o también fuera de las bacterias, pero dentro del lumen de la inclusión. Esto era reminiscente a lo que se había reportado para un efector del sistema de secreción tipo 3, por ello transformamos con un plásmido que permitía la expresión de este efector, y vimos también que está dentro de las células bacterianas, dentro de Clamidia,
como afuera, pero dentro del lumen de la inclusión. Y cuando comarcamos PTR y CT143, vemos que estas proteínas están colocalizando, como se puede ver aquí. También si trazamos esta línea, vemos estos perfiles que colocalizan y también en 3 dimensiones. Es decir, que están colocalizando fuera de las bacterias, pero todavía no sabemos en qué tipo de estructuras ni qué función podría tener esa colocalización. Luego llevamos a cabo un fraccionamiento en crudo de las bacterias y del sobrenadante para confirmar de manera independiente que PTR es secretada. Y para ello lo hicimos en células infectadas con bacterias que expresaban PTR unida al epítope FLAG. Y vemos en ambas cepas que mientras que PTR se observa tanto en el pellet como en el sobrenadante, la proteína mayoritaria de membrana, o MOMP, solo se observa en el pellet. Por último, decidimos preguntarnos cuál era el efecto de una mutación en PTR, de una cepa knockout para PTR, en un modelo murino de infección. Para eso utilizamos un modelo murino de infección intravaginal en hembras C57BL6. Primero son sensibilizadas para sincronizar su ciclo, luego las inoculamos con cuerpos elementales y analizamos las descargas vaginales a distintos tiempos, y por último se realizó la disección uterina. En este modelo se observa un acortamiento de las trompas uterinas, además de estenosis y dilataciones del tejido. Si tomamos las descargas vaginales e infectamos una monocapa celular, podemos detectar clamidia por inmunofluorescencia. También es posible amplificar un gen de clamidia, tanto en muestras provenientes de exudados infectados como de tejido infectado, y por inmunofluorescencia directamente en el tejido también es posible detectar las infecciones. En el modelo murino observamos que la cantidad de progenie en las secreciones vaginales que recuperábamos era similar al día 10 para la cepa salvaje y la cepa knockout para PTR, pero sin embargo al día 14 aumentaba la cantidad de bacteria en la cepa nula para PTR. Esto se correlacionó con un aumento en la carga bacteriana detectado por Western blot a partir de los tejidos infectados, y en ambos casos observamos signos de infección en los úteros. Bueno, es importante recalcar que se trata de un modelo de infección, no precisamente un modelo de persistencia in vivo, ya que la respuesta al interferón es muy distinta en ratones y en humanos, y por ende la infección por Clamidia trachomatis, que es un patógeno adaptado a humanos, se limpia naturalmente tras un mes de infección en ratones. Entonces quedan por dilucidar qué mecanismos están involucrados en esta observación. Bueno, para resumir lo que les presenté, el interferón gamma en la célula hospedadora activa la enzima indolamino-dioxigenasa, que transforma los pools de triptófano en quinurenina y de esta manera depleta a las células de un aminoácido esencial. Por ende, una cepa nula para PTR no es capaz de sobrellevar este estrés nutricional, y observamos una disminución en la progenie infecciosa, en la transición a cuerpos elementales y en la replicación del genoma. Y por otro lado, una cepa wild type que expresa PTR es capaz de volver a su ciclo replicativo y vemos una recuperación eficiente. Nosotros creemos que esto puede deberse a que si esta proteasa está actuando, podría incrementar la disponibilidad de aminoácidos y ayudar a la bacteria a recuperarse y a transicionar a cuerpos elementales infecciosos. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es obtener mutantes en el sitio activo predicho de esta proteasa para evaluar si tiene un rol o no en persistencia su actividad proteasa. Bueno, para finalizar, las conclusiones de este trabajo es que llevamos a cabo un screening genético que permitió identificar genes involucrados en la persistencia inducida por interferón o penicilina. Y con respecto a PTR, demostramos que participa en la recuperación de la persistencia inducida por interferón, pero no por penicilina in vitro. La falta de esta proteína genera una reducción en la generación de la progenie infecciosa post-estrés, inducido por interferón gamma, debido a que hay una falla en la diferenciación a cuerpos elementales y a una menor tasa de acumulación de genomas. La expresión de PTR rescata el defecto en la producción de progenie infecciosa.
PTR es secretada al lumen de las inclusiones y se expresa durante el ciclo de desarrollo con menores niveles al final del mismo. Y la falta de esta proteína resulta en un menor clearance en el tracto genital de ratones hembra. Bueno, muchas gracias por su atención, por haberme invitado, y gracias a mi director, a Alex, y a nuestros colaboradores en la Universidad de Cuyo y en la Universidad de Diop.